Bien, ahora sí. Entonces, dentro de lo que se considera el triaje en general, ¿no? Existen varios sistemas. Para el triaje hospitalario, entiendo que existen hasta 5 sistemas en el mundo, ¿no? O sea, y cada país se desenvuelve en función de cada uno de estos 5 sistemas. Hay un sistema, por ejemplo, australiano, hay un sistema norteamericano, hay un sistema suizo, hay un sistema español incluso, ¿no? Entonces, cada uno de estos sistemas tiene sus características, ¿no? Eh, Mire, nosotros no somos médicos, sin embargo, nos vamos a enfocar en las urgencias y en las emergencias, porque esto de urgencias y emergencias, independientemente de todos los sistemas, ya sea hospitalarios o extrahospitalarios, tienen ciertas características que los unen entre sí, ¿no? Que los encontramos en todos los sistemas. Entonces, básicamente, nos referimos a las urgencias y las emergencias. Bien, entonces, ¿qué es una urgencia? Es una situación que no compromete el riesgo de la vida del paciente. Por ejemplo, un problema gastrointestinal, una diarrea, vómitos, deshidratación leve, cuadros respiratorios, problemas bronquiales, asma, faringitis, excepto obviamente el asma, el estatus asmático, ¿no? Amigdalitis, golpes y caídas de poca intensidad, fiebres, en este caso sin compromiso de funciones vitales. Y después existen las emergencias, que comprometen el riesgo de la vida del paciente, que en general, dentro de todos los sistemas de triaje a nivel mundial, también se le conoce con el nombre de atención con prioridad, ¿no? En este caso, prioridad uno y prioridad 2, porque existen 5 tipos de prioridad, ¿no? En general, estoy advirtiendo a todos ustedes de que esto en realidad corresponde a una cuestión de ordenamiento, ¿no? Ponderación. Ponderando, entonces, existen 5 tipos de prioridades y las dos primeras, prioridad uno y prioridad 2, corresponden a las emergencias, ¿no? Que, repito, comprometen el riesgo de la vida del paciente. Bien, entonces, a ver, ¿cuáles son las prioridades? ¿No? Vamos a hablar de las prioridades número uno y dos, las que en todos los casos, según la medicina hegemónica, requieren atención clínica. Bien, primero está el paro cardiorrespiratorio. Ya, esa es la prioridad reina, digamos, ¿no? Una persona que presenta este cuadro, que tiene signos, síntomas, entonces está considerado como un paciente de prioridad uno. O sea, alguien va a un hospital hegemónico y lo tienen que atender, porque ya saben ellos que se puede morir en minutos si es que no recibe atención, ¿no? Después también están los shocks, que pueden ser, por ejemplo, los shocks hemorrágicos o los shocks sépticos, ¿no? En un shock hemorrágico, producto precisamente de la pérdida de sangre, entonces las arterias, las venas, ¿no? Se contraen tanto que eso puede provocar un shock, porque obviamente las células dejan de recibir células, los órganos, es decir, dejan de recibir nutrientes. Y el shock séptico básicamente está relacionado con una disminución muy sustancial en la presión, ¿no? Cuando la presión es muy baja, según este parámetro, entonces este paciente puede morir, ¿bien? Y la otra atención con prioridad son las hemorragias, ¿bien? Las hemorragias de todo tipo. Bien, existen más, ¿ah? Pero estas son las principales. Y después está la atención con prioridad número 2. Y en este tipo de atención con prioridad número 2, los médicos en las unidades de emergencias se dan un tiempo, ¿bien? Promedio de 10 a 15 minutos. O sea, si alguien, por ejemplo, presenta ciertos signos o ciertos síntomas, ¿no? Por ejemplo, un vómito con sangre o un dolor muy intenso, el médico de triaje sabe que tiene unos minutos para derivar a ese paciente dentro del nosocomio, ¿bien?
Dentro de estas condiciones que están consideradas dentro de estas atenciones con prioridad número 2, está la angina de pecho, bien, la descompensación de glucosa, una hiperglucemia o una hipoglucemia muy aguda, una hemoptisis, que es eliminación de sangre a través del esputo, por ejemplo, es una sangre que básicamente se produce en el aparato respiratorio, un abdomen agudo, o sea, abdomen agudo en medicina hegemónica es un dolor muy intenso en el abdomen, normalmente asociado o se puede asociar esta condición, por ejemplo, a una peritonitis o una apendicitis. Después está la hematemesis, que es el vómito con sangre, bien, pero generado a nivel del aparato digestivo, del estómago sobre todo, y la hematoquesia, que es una eliminación de sangre a través del el recto. Bien, entonces hay más, obviamente, pero nos vamos a referir a estas, porque vean, y recapitulo, ¿no? Y hay que tomar muy en cuenta lo que decía el doctor Hammer, y también les voy a hablar acerca de ciertas experiencias que yo particularmente he tenido. Eh, a ver, en relación, vamos a ir de lo último que hemos hablado hacia lo primero, ¿bien? Vamos a referirnos a la hematoquesia. La hematoquesia en la ciencia curativa germánica. Vean, yo he tratado cantidad de casos, le digo, habré tratado como 30 casos de estos, de hematoquesia, ¿bien? Que es por programas del colon. Entonces, ¿qué es la hematoquesia? La hematoquesia básicamente es eliminación de sangre, pero esa eliminación de sangre que en la medicina hegemónica es o tiene la etiqueta de prioridad número 1, o sea que se tiene que atender, si no el paciente se va a morir, en la ciencia curativa germánica es simplemente un signo que denota que el programa está en segunda fase, ¿bien? Y en primera instancia no tendríamos que alarmarnos. Normalmente la hematoquesia sucede o se da o en casos de cáncer de colon, ¿no? Cáncer de colon rectal. Pero ya saben que la acepción en la ciencia curativa germánica es muy diferente, ¿no? A la acepción en la medicina convencional. Ahora, ¿no hay que hacer nada? No, hay que observar, porque inclusive en las tablas biológicas dice eso, las tablas biológicas, ¿no? El doctor Hammer dice bien claro, observar la pérdida de sangre. Claro, porque si es una pérdida de sangre muy grande, muy alta, entonces puedan haber complicaciones, ¿no? Entonces, la hematoquesia requeriría de una atención hospitalaria con prioridad número 2, es decir, una emergencia, no siempre. Pero, y acá viene el tema, y acá de pronto podríamos hablar o podríamos estar refiriéndonos a algo subjetivo, porque, disculpe, estoy en conferencia, lo llamo después. Eh, disculpen. Entonces, es subjetivo esto. ¿Por qué es subjetivo? Porque va a depender de cada terapeuta. Si ustedes están estudiando simplemente para tener un conocimiento individual propio, eh, bueno, ustedes pueden confundirse respecto a este signo, ¿no? Es un signo en realidad. Entonces, pero si ustedes tienen ya un conocimiento importante de este sistema, ustedes por sí mismos podrían abordarlo o podrían gestionarlo, que eso sería lo ideal. Pero si el doctor Hammer está diciendo de que hay que observar la hemorragia, es decir, de todas maneras van a requerir de cierto tipo de acompañamiento. Lo ideal sería que ustedes reciban una asesoría de alguien que tenga experiencia, porque no van a buscar pues a alguien que está como ustedes, bueno, que es estudiante y no tiene la suficiente experiencia, una cantidad comprobada de casos, ¿no? Entonces, yo digo, por eso es que es subjetivo. Eso va a depender de ustedes. No sé si ustedes recuerdan, bueno, aquellos estudiantes que nos siguen hace algún tiempo, yo mismo experimenté eso cuando recién era estudiante.
Lo que pasa es que yo no fui al hospital porque me dio miedo. No quería que me digan que tenía cáncer, ¿no? Pero en mi caso fue así. De alguna forma yo asumí un riesgo hace más de prácticamente hace 15 años. Pero bueno, lo asumí. Pero ahora no es necesario. O sea, hay muchos terapeutas que tienen la suficiente experiencia para poder dar una buena orientación en ese sentido. La hematemesis. La hematemesis es normalmente producto de lo mismo que la hematoquesia, un programa a nivel del estómago en segunda fase, ¿no? Producto de un conflicto resuelto. Entonces, también el doctor Hammer hace referencia a observar la pérdida de sangre. Si es profusa, obviamente, se tiene que hacer algo. Bien, ahora, no necesariamente me estoy refiriendo, por ejemplo, a que ese paciente tenga que recibir eh, sangre. No necesariamente. O sea, existen formas de elevar, por ejemplo, la hemoglobina o los glóbulos rojos sin una, una transfusión sanguínea. Eso lo saben muy bien los médicos. Bien. Entonces, la hematemesis, así como la hematoquesia, y por qué no la hemoptisis, que es una pérdida de sangre a nivel del aparato respiratorio, son tres condiciones que en teoría no requerirían de una atención clínica en un hospital. Sin embargo, esto es una opinión personal. Yo les recomendaría que sí busquen a alguien que tenga la suficiente experiencia en la atención de este tipo de casos con los parámetros de la ciencia curativa. Ahora, el abdomen agudo, la apendicitis, peritonitis, hay que ver, ¿bien? Porque hay casos de apendicitis y peritonitis en la nueva medicina germánica que no han requerido de una cirugía. Normalmente esto se agrava con un programa de túbulos colectores. Ese es el principal, eh, esa es la principal complicación que haría que una persona con estas condiciones, con esta apendicitis o esta peritonitis, podría agravarse, ¿no? En su estado de salud. Yo que recomendaría aquí, les digo con sinceridad, recomendaría que sí vayan al hospital para estos casos. Bien, total, si es eso, simplemente van a llegar al hospital, los van a evaluar y los van a operar, les van a extraer el apéndice. Ahora existe la laparoscopía para este tipo de intervención. Antes aún no tenían que abrir, hacer una cirugía, ¿no? Bastante importante para intervenir. Ahora ya no es necesario. Bien. Una descompensación de glucosa. Aquí también yo diría que sería mejor ir al hospital. Ahora, si eso me ocurriese a mí, estoy hablando de mí, ¿ah? Si a mí me pasaría algo así, si yo estoy algo consciente, yo mismo ingeriría azúcar y ya está, porque normalmente las complicaciones se dan cuando la glucosa desciende por debajo de pronto 30 unidades por decilitro. Entonces, sí es un valor muy bajo y uno tiene que hacer algo, ¿no? Porque el organismo necesita glucosa para poder funcionar. Si no tiene glucosa, ustedes pueden experimentar un paro cardíaco fulminante. No sé si sabían eso, pero bueno, nosotros en la ciencia curativa germánica lo conocemos, lo sabemos muy bien. Entonces, yo no lo haría si es que no pierdo la conciencia, pero si pierdo la conciencia, y de hecho Cecilia está escuchando, si me pasara algo así, por ejemplo, sí sería bueno que vayan al hospital, que me lleven al hospital y que reciba una infusión, por ejemplo, de, de glucosa, ¿no? Un medio litro de agua, de líquido, de suero, de dextrosa, por ejemplo, que tiene glucosa y con eso yo podría de alguna forma equilibrar, ¿no? Ahora, uno como terapeuta de la ciencia curativa germánica podría abordar estos casos, sí, sí los puede abordar. Y de hecho, en nuestros cursos les explicamos a nuestros alumnos cómo se podría abordar este tipo de casos. Ahora, vamos a hablar de las prioridades número uno, las hemorragias. Acá valdría la pena referirnos a lo que dice el doctor Hammer respecto a la disminución de los niveles digamos, de glóbulos rojos, de elementos figurados de la sangre. Entonces el doctor Hammer
se refiere a que mientras los glóbulos rojos no no estén por debajo de 1,5 millones de unidades de decilitro y la hemoglobina que no esté por debajo de 3 unidades por decilitro, no es necesaria una transfusión sanguínea. Pero, sin embargo, en el hospital, cuando los glóbulos rojos están por debajo de 2,5 millones y la hemoglobina está en 6, esto ya se considera un estado grave, que este paciente requiere de una transfusión. Vean cómo los parámetros cambian, ¿no? Entonces, acá yo consideraría que si hay una hemorragia, es muy profusa, no se puede detener, a un paciente se le administra, por ejemplo, alguna sustancia, algún medicamento para evitar las hemorragias, porque existen, ¿no? Existen cierto tipo de ácidos, por ejemplo, que provocan o que generan ello, o que impiden que una persona se desangre. Si no es así, bueno, no queda otra que llevarlo a un hospital. Ahora, esto no es muy común que suceda cuando alguien experimenta un programa biológico. Normalmente este tipo de emergencias se dan por accidentes. Es muy raro, repito, que por un programa biológico un paciente presente una hemorragia tan fuerte, tan grande, que necesite, ¿no?, de una transfusión sanguínea. Pero puede ocurrir, tampoco decimos que no ocurra, pero no es común, no es normal incluso. Es raro. En relación a los shocks, tanto hemorrágicos como sépticos, lo mismo. Normalmente los shocks hemorrágicos se dan precisamente por una pérdida muy grande de sangre, que se da normalmente en un accidente. Y en los shocks sépticos, a menudo esto se puede dar por una combinación de programas biológicos. Cuando ese paciente tiene muchos programas biológicos y además se activa el programa de túbulos colectores, entonces se puede dar este fenómeno, que los latidos cardíacos, digamos, disminuyan tanto, ¿no?, en su cantidad, que eso puede volverse peligroso. ¿Bien? Entonces los shocks hemorrágicos y sépticos sí requieren de atención hospitalaria. Aunque en el caso del shock séptico tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú presentas una condición de estas, te dan suero. Entonces, en el hospital tendrían que evitar la administración de sueros para que ese paciente tenga una posibilidad. Bueno, hay muchas cosas que van a tener que asimilarse a la medicina hegemónica si es que algún día este sistema, ciencia curativa germánica, Germanische Heilkunde, se asimila al sistema tradicional médico. Y vamos a referirnos al paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, no hablé de la angina de pecho, ¿no? Creo que me pasé eso. Bueno, la angina de pecho es un tipo de condición que no requiere de hospital. Eso sí se los digo con claridad, no requiere. ¿Por qué? Porque la angina de pecho es producto de una actividad conflictiva, conflicto de pérdida territorial. Salvo que la angina de pecho, que una persona la presente de una forma, de pronto, que viene de un momento a otro, ¿no? Muy demasiado espontánea. De pronto yo estoy comiendo y aparece una angina de pecho muy intensa. Bueno, eso es un signo de una epicrisis, por ejemplo. Eh, y en cuanto a esto, también tengo mis dudas, porque según el doctor Hammer, eh, o sea, acá no depende de la atención clínica. La angina de pecho, que uno sobreviva a una embolia pulmonar o a un infarto de miocardio, no depende de la atención que uno pueda recibir en un hospital. Depende básicamente de la duración de un conflicto de pérdida territorial. Hay conflictos que, si duran mucho tiempo cuánta gente que no conoce la ciencia curativa resuelve, de repente resuelve un conflicto de 2 años, 3 años, se va a morir. No se puede hacer nada, nunca, no van a poder hacer nada en el hospital. Bien, entonces una angina de pecho, si es aguda, o en todo caso, si es crónica, no pasa nada.
es un conflicto en la actividad, pero si es espontánea y muy fuerte, en realidad, independientemente de que vayamos o no al hospital, eso puede ser mortal. Bien, entonces, angina pectoris aparte, me voy a referir al paro cardiorrespiratorio, que en realidad, como sabemos todos, tampoco es una condición cardíaca. Hay una excepción, ¿ah? Hay dos excepciones, mejor dicho, pero las complicaciones se dan a nivel del cerebro. Pero bueno, vamos a hablar de aquellas condiciones que sí requieren de una atención clínica, pero requerirían una atención clínica no basada en el modelo tradicional, sino en el modelo de la ciencia curativa. Por lo tanto, ese paciente no debería ir al hospital. Si, por ejemplo, una persona está presentando un paro cardiorrespiratorio, o en todo caso, una condición cardíaca, ¿no? Producto de una epicrisis, de un conflicto, de haber sido, haberse sentido sobrepasado, ¿no? Ese es un conflicto que lo conocemos muy bien en la ciencia curativa, cuando estamos expuestos a un estrés insoportable, ¿no? Algo que nos rebasa, algo que nos hace sentir absolutamente incompetentes en relación a los hijos, por ejemplo, que el hijo se esté muriendo en el hospital, a mi esposa que me estén quitando la casa, ¿no? O que se concluye una relación conyugal. Entonces, eso, durante la epicrisis, puede generar una parada cardiorrespiratoria, pero en realidad no es como dicen los médicos, porque los médicos sí tienen sus teorías respecto a esta condición. En la ciencia curativa germánica tiene otra acepción esto. La parada cardiorrespiratoria se da por una parálisis del diafragma, bien, y una epicrisis eh, a nivel, o también, mejor dicho, una, una reacción a nivel de los músculos de la laringe y de los bronquios. Esta parálisis a nivel del diafragma, de la laringe, de los músculos de la laringe y de los músculos de los bronquios hace que esta persona experimente esta condición. La terapia que el doctor Hammer plantea no la brindan en el hospital, lamentablemente, ¿no? Pero el doctor Hammer plantea otro tipo de terapia. Y está también el taponaje cardíaco, el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, sí, de todas maneras, va a requerir de una pericardiocentesis, que tiene el mismo principio que una toracocentesis o una punción abdominal, ¿no? Eh, una paracentesis. Tiene el mismo principio porque cuando hay un derrame pericárdico, entonces el corazón se comprime y no puede latir. Entonces, eso es grave, saben, todos los médicos saben que eso puede llevar a la muerte del paciente, pero con esta pericardiocentesis se le puede dar una oportunidad. Bien. Bueno, entonces, a grosso modo, les he comentado de aquellas condiciones en las cuales sí se requiere del hospital y otras en donde no se requiere del hospital. Como se darán cuenta, en la mayoría de veces no se requiere del hospital. Ahora, por ejemplo, una persona que experimenta un fuerte dolor, ya sabemos en la nueva medicina en qué consiste eso. Cuando una persona presenta un dolor insoportable, producto de un programa, no me estoy refiriendo a un accidente, ya sabemos en qué consiste eso. Normalmente los terapeutas que están bien entrenados saben cómo abordar eso y de verdad ayudan a sus pacientes. Pero el que no sabe se va a desesperar y le va a decir a su paciente, anda al hospital. ¿Y qué le van a dar en el hospital? Normalmente le dan morfina. Eso es lo que sucede, esa es la realidad de todo esto. Y el paciente toma la vía de la morfina y no sale nunca, porque se vuelve adicto, ¿no? A la medicación esta y además provoca una serie de efectos a nivel del aparato digestivo y a nivel del cerebro sobre todo, que eso es lo que finalmente genera el deceso del paciente. Bien, bueno, nada más por mi parte.
Sí. En primer lugar, pues muchas gracias otra vez por la oportunidad que me has dado, ¿verdad? Por participar. Quisiera comentarte y quisiera felicitarte porque pues nos estás compartiendo cosas y nos estás poniendo en antecedente que no eres médico. Pero quiero decirte una cosa, yo creo que esa es una cualidad en lo que estás haciendo, porque si tú hubieras sido médico, no hubieras tenido la oportunidad de aprender y de lanzarte al reto que era estudiar la nueva medicina, ¿verdad? No sé si me escuchas, no sé si... Sí, 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 te Sí, te escucho. escucha. Ah, gracias. Y por eso yo creo, mira, yo soy dentista, ¿sí? Yo tengo una formación hegemónica, ¿verdad? Con respecto a cómo se ve la medicina, pero como no estoy tan involucrado en la medicina en general, yo creo que esa fue parte de lo que a mí me llamó mucho la atención de la nueva medicina germánica, la medicina del doctor Hammer, pero al principio tuve que romper con todo, tuve que desaprender para poder entender, ¿sí? Y todavía no acabo de aprender, te voy a decir unas cosas bien, no sabes, pero yo siento que si tú hubieras sido médico, Eduardo, no estarías con esta información o con esta, ¿cómo te diré? Con verdad que estás difundiendo. Porque la verdad, cuando uno lo adoctrinan, porque es un adoctrinamiento que hacen con la medicina hegemónica, haz de cuenta que no puede uno voltear para ningún lado porque ya está uno saliéndose de Huacal y ya está uno mal. Y la verdad te felicito porque efectivamente, qué bueno que no fuiste médico, porque eso te dio otro nivel, ¿verdad? Y aparte, pues el doctor, el médico es el que cura, no, no porque tengas un título o una cédula, no vas a poder curar. Hay muchas personas que sin ser profesionales curan, ¿verdad? Y para mí un respeto y una admiración muy grande para ti, de mi parte para ti. Muchas gracias. Edgardo, muchísimas gracias a ti. Sí, Gracias por tus palabras, gracias por la confianza, por creer en nuestro trabajo, siendo profesional de la salud. Te ha interesado la ciencia curativa y además te ha interesado nuestra labor particular. De verdad que para nosotros es un honor eso, es un honor, de verdad. Gracias a ti, más bien. Te tengo que agradecer a ti porque ya, sí, es verdad, no soy médico y eso me ha permitido evitarme, ¿no? Quizás ujú, tener que desaprender. Pero por otro lado, eso no se puede negar, que las personas siguen creyendo, ¿no? Siguen, eh, tienen un paradigma respecto a buscar un profesional de la salud, ¿no? Entonces, gracias. siguen creyendo, ¿no es así? Que que un profesional de la salud les va a ayudar mejor. Pero te soy sincero, y gracias por lo que dijiste, y gracias por esta cuestión de que el médico ese que cura no es el título del cartón, ¿no? O el diploma y eso. Pero, sin embargo, también es preciso indicar algo. El jefe del proceso siempre va a ser el paciente, porque el paciente es el que experimenta todos los síntomas, ¿no? El que experimenta el conflicto, el que resuelve el conflicto, sobre todo, ¿no? Pero el terapeuta es el que ayuda, ¿bien? Pero hay dos cosas aquí. Hay dos cosas. El terapeuta, si bien es cierto, su papel es secundario, porque es real esto, nadie lo niega. ¿Cómo podría negar algo así? O sea, ¿ustedes creen que yo tendría el valor moral de sentarme aquí y hablarle de todas estas cosas sin tomar en cuenta que el paciente es el jefe, el líder del proceso?
sea, se me caería la cara de vergüenza si yo no lo viera de esa forma, porque así es. Y eso es algo, por cierto, que como que a los profesionales de la salud no les gusta. Pero bueno, es necesario comentar esto. Pero sin embargo, a pesar que la labor del terapeuta es casi como de un segundo plano, sí lo que sabe puede marcar una diferencia. Lo que sabe el terapeuta sí puede marcar una gran diferencia, porque ese 10 o 15%, ¿no? Que es la responsabilidad dentro de un proceso, ¿no? Que se le asignaría a un terapeuta, ese 15% tiene que ser limpio. Si ese 15%, precisamente porque no sabe, se convierte en un 2%, entonces no va a poder ayudar a su paciente. Y su paciente de pronto no va a poder salir del proceso, no se va a poder recuperar o no va a saber por dónde empezar. ¿Ok? Eso tiene que Y quedar sobre limpio. todo, y sobre todo se va a llenar de miedo. Y Claro, tú has son muchas entendido que cosas. el miedo es un punto en contra muy importante. A veces el paciente se muere por el miedo, no tanto por el padecimiento. Sí, eso es Y verdad. si uno no tiene la capacidad de infundir confianza y seguridad de que no va a pasar lo que él se teme, entonces es importante también saber que hay que infundir la confianza para quitar el factor miedo, que es lo que yo digo que me ha enseñado mucho de la medicina germánica. Ahora que acabamos de pasar por la pandemia, te voy a ser sincero, yo no me vacuné, yo no seguí los protocolos del cubrebocas, yo seguí trabajando en mi consulta, viendo pacientes con COVID cuando eran emergencias y nunca, ni yo, ni mi familia, ni mis hijos, ni mis allegados, ni mi asistente, tuvimos problemas con el COVID. Entonces, de qué se trata, verdad? O sea, si de veras las vacunas funcionan, pues no tendríamos por qué morirnos de miedo, pero ¿qué es lo primero que nos inculcaron? Que a pesar de las vacunas, pues sí te podía dar, pero que te podía dar con menos intensidad. Bueno, ¿y por qué muchos? Pues está mi caso, el ejemplo de mi caso, ¿por qué no me contagié de COVID? En primer lugar, porque no tenía miedo. Eso es una cosa muy, muy importante. Entonces, es importante que, pues, saber eso, ¿verdad? De lo de miedo. Sí, así es, Edgardo. Muchas gracias. Vamos Gracias. a dar paso a las preguntas. Le voy a dar el micrófono a Alicia. Gracias, gracias Cecilia, gracias Eduardo. Yo no había pensado, voy a hacer eco de las palabras de Edgardo porque no lo había pensado de esa manera, pero realmente gracias a Dios que no eres médico, Eduardo. Pero sí, un gran terapeuta y también como dice Edgardo, yo en mi proceso, cuando tú me acompañaste en mi curación, ese tener ese que yo te llamara histérica porque, ay, estoy mareada, no sé qué, nunca me ha pasado esto y que tu tranquilidad me diga, mira, los mareos, alégrate, ya vas de salida, no, no, yo diría que tal vez son 50-50, Eduardo, el papel del terapeuta. Bueno, por lo menos en mi caso, si yo no hubiera tenido tu acompañamiento, no hubiera salido ese comentario. Pero tengo una pregunta también. Eduardo, ¿los ACV no son emergencias médicas o cómo, o están en las hemorragias? Ya, gracias. Sí, una ACV es una emergencia clínica, médica, claro que sí. O sea, comenté que había más, ¿no? Y está bien que hayas comentado ello. El ACV podría, tanto isquémico como el hemorrágico, podría serlo. Lo que pasa es que el ACV puede ser, uno lo puede experimentar, pero no va a la clínica o al hospital. O sea, puede haber una pérdida, ¿no? De, de alimentación, ¿no? Sanguínea en ciertas áreas cerebrales, pero el paciente no va al hospital y no le pasa nada y se recupera. Simplemente sintió un mareo, sintió confusión,
le dolió la cabeza, tuvo un leve desmayo, ¿no? Pero esto se vuelve sí grave cuando, por ejemplo, pierde la conciencia el paciente y va al hospital, ¿no? Entonces ya en el hospital, claro, obviamente eso es una emergencia de primer nivel, ¿no? O sea que el paciente tiene que ser atendido lo más urgente posible. Y ahí determinan, ¿no? Ok. Determinan si ha sido por una hemorragia o si simplemente ha sido por una pérdida de, digamos, de sangre, ¿no? De la alimentación sanguínea. Ya sabemos que el ACV en la nueva medicina germánica, cuando es isquémico, es un conflicto motor. Cualquier conflicto motor lo provoca en la actividad. Y cuando es hemorrágico, puede ser cualquier programa en sí. Cuando recae uno constantemente en un programa determinado, finalmente esa zona del cerebro pierde elasticidad y eso repercute en los vasos sanguíneos y ante un nuevo shock biológico se puede generar una hemorragia. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, hay otra pregunta en el chat de Sandra que dice: hola Eduardo, tengo una sensación incómoda cuando estoy por entrar al sueño. Siento que el corazón se para y vuelve a arrancar, tanto que a veces me despierto como si fuera un motor viejo. Eso posiblemente sea una arritmia. Entonces, las arritmias cardíacas en medicina hegemónica, cardiología, son unas cuestiones muy serias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Pero ya sabemos nosotros que eso corresponde a un conflicto de pérdida territorial, ¿no? Entonces, hay que ver si es una arritmia con tendencia a la bradicardia, muy probablemente sea un conflicto de pérdida territorial no, no resuelto. Hay que determinar, por ejemplo, o hay que hacer una valoración respecto a los triglicéridos, al colesterol. Mejor aún si la valoración se complementa con una tomografía cerebral. Yo diría incluso que la principal valoración tendría que ser una tomografía cerebral, ¿no? Y lo demás sería como que complementario. Pero independientemente de ello, sabemos, y esto, por favor, esto que les voy a decir va a quedar grabado, ¿ya? Queda grabado, pero no asuman de que esto siempre lo tenemos que hacer, ¿ya? Tampoco está precisamente en las tablas biológicas, porque si ustedes se han dado cuenta, si ustedes son estudiantes de la ciencia curativa y ya han visto, han repasado todos los programas biológicos, solo en algunos programas el doctor Hammer hace una referencia específica a lo que se debe hacer, ¿no? Para un caso en especial. Por ejemplo, para una parada cardiorrespiratoria, habla de aspersiones de agua y analépticos. Para una parada cardíaca, ¿no? Por un producto de un programa de arterias coronarias, recomienda prednisona durante la epicrisis, ¿no? Para que el programa retorne a la primera fase. Por ejemplo, si el paciente presenta una citis muy pronunciada, el doctor Hammer recomienda no hacer ningún tipo de paracentesis. Si el paciente presenta un programa a nivel de los 2/3 superiores del esófago, bien, por un conflicto de no pasar algo, no es un conflicto motor en realidad. Entonces, el doctor Hammer habla de colocar una sonda. Lo mismo cuando el programa se da, por ejemplo, en la uretra, en la uretra, ¿no? En la segunda fase del programa, colocar una sonda mientras el programa, ¿no? El proceso continúa. Entonces, el doctor Hammer hace referencia a esto. Sin embargo, los que estamos ya algún tiempo en la nueva medicina, sabemos que se pueden hacer otras cosas. Y eso nos lo hemos ganado en el campo. Hay un mérito también ahí, de parte de los terapeutas.
porque esto lo hemos aprendido con experiencia. Entonces, con la experiencia, yo sé, y repito, esto no lo aplican para todo, solamente para algunos casos en especial. Yo sé, por ejemplo, que cuando la epicrisis de ciertos programas puede generar una disminución bastante pronunciada en la cantidad de glucosa, lo correcto sería, mientras uno trata de o aprende a gestionar correctamente ese programa, ingerir azúcar en las noches. Antes de dormir, 1 hora antes de dormir, 2 horas antes de dormir, ingiere azúcar. A ver qué tal. A ver si tienes esas mismas sensaciones. Yo lo he probado con algunos pacientes y les ha ido muy bien. De repente es tu caso. Pero bueno, espero que lo que comenté se haya entendido, ¿no? O sea, no es que yo le estoy agregando cosas de manera arbitraria. Son cosas que los terapeutas nos los hemos ganado con la experiencia. De hecho, el doctor Hammer también hace mención, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona experimenta un programa, por ejemplo, de conductos hepáticos, ¿no? Entonces, este programa en epicrisis puede generar una disminución sustancial en los niveles de glucosa y uno se puede morir por eso. Entonces, ¿qué recomienda el doctor Hammer? Una infusión de glucosa, ¿no? Dextrosa, por ejemplo, medio litro. Ya, eso podría ayudar en el caso de una emergencia, pero hay cosas que nosotros en la práctica también hemos podido ver. Si yo les contara cómo se puede resolver un conflicto, ustedes pensarían que esto no es nueva medicina, pero sí es nueva medicina. Vean, alguna vez traté a un bebé prácticamente de 1 año y 2 meses que se estaba muriendo. El bebé te presentaba, o sea, tenía una fiebre altísima, no le bajaba por nada y estaba asustado. Nadie le podía resolver un conflicto, el conflicto que tenía. Nadie. Entonces, fuimos a la casa de este niño y ayudamos a resolver el conflicto. De una manera que, como les digo, ustedes no lo podrían creer. O en todo caso, ustedes podrían pensar que estamos haciendo otro tipo de abordaje. Pero se resolvió el conflicto. Y el niño recuperó, ¿no? Porque estaba ido completamente, estaba asustado. El niño resuelve el conflicto y después de media hora experimenta una grave crisis epiléptica delante nuestro. ¿Eso qué es? Yo les pregunto a ustedes, ¿eso qué es? ¿Eso es ciencia curativa germánica? Yo les digo a ustedes, ¿eso o no es? Claro que es. Es ciencia curativa germánica. Porque, claro, quizás se utilizó un método poco ortodoxo para ayudar a ese bebé a resolver el conflicto, pero lo que viene después es el conocimiento que nos dejó el doctor Hammer. Conflicto motor resuelto que provoca en epicrisis, epilepsia. Ya sabemos. Entonces, por lo tanto, eso que le pasó al bebé no nos sorprendió por recomendación, porque también nos ayudamos con un médico que hacía nueva medicina germánica, lamentablemente ya se murió. Yo grabé esa situación mientras tenía el ataque epiléptico, lo grabé, no lo grabé, hice una llamada, una videollamada, y me contesta el doctor, y pediatra, por cierto, y me dice, ¿ya sabes qué es? No, sí, ya sé qué es, ya. Entonces, si quieres, llévalo al hospital, pero ¿sabes qué? En el hospital le van a pedir una muestra del líquido cefalorraquídeo y le van a, y una tomografía para descartar meningitis. Eso es lo que hacen en el hospital. Y efectivamente, pero de todas maneras, para descartar eso, fuimos con la mamá al hospital y fue precisamente lo que recomendó el doctor. Entonces, se aceptó la tomografía, pero no se aceptó la punción en la médula, porque eso ya es otro programa. O
se iba a agradar. ¿Y para qué si ya sabíamos que eso era producto de la solución de un conflicto? ¿Para qué más cosas al bebé? ¿Para qué? Entonces, bueno, nos quedamos hasta las 6 de la mañana, hasta el día de hoy. Ese es un bebé sano, 5 años, y es un niño. Si yo les contara todos los casos que hemos visto a lo largo de estos años, ustedes dirían, pero, bueno, porque por ahí dijeron, ¿no? Por ahí alguien dijo de que no se necesitan terapeutas. Bueno, esas personas que dicen esas cosas, no sé con qué intención lo harán, pero lógicamente no tienen el conocimiento y la suficiente experiencia para expresar. Porque claro que se necesitan personas que tienen que ayudar en los procesos, por supuesto. Bueno, disculpa, Cecilia. Bueno, Diana pregunta por hemoptisis y por pleuritis. Bien, el doctor Hammer habla de que, por ejemplo, en un programa de alveolos pulmonares, ¿no? Sabemos, el programa de alveolos pulmonares porque se activa por un conflicto de pánico a la muerte. Entonces, cuando el programa, si es que las bacterias están disponibles, las micobacterias en este caso, cuando realizan este proceso de demolición del tumor, ese tumor o esos tumores entran en un proceso que se denomina, los oncólogos lo denominan así, necrosis gaseosa. Bien, entonces hay sangrado. Sin embargo, una parte de este proceso, este sangrado se vuelve agudo, se vuelve profuso. Entonces, obviamente eso va a generar obstrucción en las vías respiratorias. Para que eso no ocurra, bien, entonces este paciente va a presentar esta hemoptisis. Va a tener, ¿no?, vómitos, va a escupir sangre. Pero a diferencia de lo que dicen los oncólogos, que es el estadio final del cáncer de pulmón, porque así lo dicen, bien, en la ciencia curativa germánica, ¿eso qué cosa es? Eso es simplemente que el programa está cursando con normalidad y no hay por qué asustarse. Sin embargo, hay que observar la cantidad de sangre que se pierde. Lo mismo sucede con la hematoquesia, lo mismo sucede con la hematemesis. Siempre hay que observar, o un sangrado, por ejemplo, uterino. Hay que observar siempre, porque eso puede poner en riesgo la vida de un paciente. ¿Ocurre a menudo? No. Ocurre más bien muy raras veces, pero de todas maneras uno nunca sabe. Y lo otro que era, Ceci, disculpa, Era pleuritis. pleuritis, pleuresía. Según el doctor Hammer, cuando no hay síndrome, es decir, un conflicto de túbulos colectores, entonces no hay que preocuparse, es más, ni se nota, ¿no? La pleuresía, ¿qué es? Bueno, seguro algunos de ustedes ya saben qué es, pero es acumulación de líquido pleural, ¿no? Producto de un conflicto, ¿no? Un conflicto de ataque. Normalmente se da por eso, ¿no? Aunque también se da por otras situaciones, o sea, no es la única causa. Pero a menudo siempre se da por ese conflicto de ataque al tórax que genera una reacción a nivel de la pleura. Ahora, si esta pleuresía genera, por ejemplo, disnea, y si la disnea es muy aguda, muy pronunciada, genera muchos síntomas en el paciente, bueno, miren, yo una vez tuve un caso que yo recomendé, anda al hospital por recomendación de un médico, porque casos graves yo los trabajo con asesores que tengo, que son médicos, y me recomienda un médico, me dice que vaya al hospital. Entonces, yo le dije, no, vaya al hospital. Y la paciente fue al hospital, le sacaron el líquido, pero le originaron un neumotórax. Y al final, este paciente estuvo 2 años con este problema por el neumotórax. O sea, yo, de verdad que fue por mi responsabilidad. A partir de esa experiencia, ni más recomiendo que vayan al hospital por una pleuresía, la verdad. Una pleuresía se puede tratar en casa. Simplemente respirar
diferente, hacer ejercicios. Se puede tratar eso en nuestro hogar, sin problema, no pasa nada. O sea, claro, provoca una dificultad respiratoria, ¿no? Una persona se puede asustar, pero conversando, simplemente conversando, ¿no? Con este paciente, de pronto, bueno, ahora tenemos la melodía arcaica, ¿no? Que de verdad que es algo fantástico, maravilloso, ¿no? Creo que la melodía arcaica ha generado un punto de inflexión, ¿no? En la ciencia curativa. Es un antes y un después, realmente. Antes de la melodía arcaica, nosotros teníamos muchos problemas, porque yo estuve en ese tránsito. La melodía arcaica se aplica desde el año 2014, me parece. Yo la aplico desde el año 2016, pero 2 años antes el doctor Hammer publicó un libro, ¿no? Y bueno, se hablaba de la melodía arcaica, pero verdaderamente era un antes y un después. Antes de la melodía arcaica, era muy complicado trabajar los signos y síntomas. Era complicado, ¿no? Pero bueno, de todas maneras se trabajaba. Para esa época, yo sabía si era terapeuta, pero no llevaba tantos casos graves, ¿no? Como ahora sí los llevo, ahora sí llevo prácticamente cualquier tipo de caso. Pero en esa época no. Y era muy complicado, como les decía, muy, muy complicado. Con la melodía arcaica, eso verdaderamente cesa porque la gran complicación en la ciencia curativa germánica, señores, es el programa de tubos colectores. Esa es la gran complicación. Cuando ese programa se activa, de verdad que todos los síntomas, en algunos casos, ¿no? Se vuelven insostenibles para el paciente. Pero ahí llega la melodía arcaica. Llega la melodía arcaica y de verdad que todo se hace mucho más sencillo. Ahora, con relación a la melodía arcaica es una versión, lamentablemente. O sea, en este libro, La melodía arcaica, ¿no? Yo lo trabajé para traducirlo, aunque ya me están atacando, que inclusive la misma editorial, la misma editorial por ahí creo que no está de acuerdo con eso, pero bueno, cuando hice ese trabajo, yo asumí los riesgos, ¿no? Yo sé que puede haber un riesgo, pero mucha gente en habla hispana ha conocido lo que ha sabido precisamente por esa traducción no oficial en qué consiste la melodía arcaica. Entonces, sabemos por eso que de verdad el proceso se hace mucho más llevadero. Es mucho más llevadero el proceso, ¿no? Entonces una persona se siente mucho mejor. A pesar que no se ha abordado en un hospital, ¿no? Si hubiesen hospitales de la ciencia curativa también sería otra historia, ¿no? Sería otra cosa. Pero en este momento no es el caso. Bueno, ya no hay más preguntas. Bien, entonces, bueno, muchas gracias nuevamente por participar de la reunión. Es un honor para nosotros, un privilegio poder compartir este conocimiento con ustedes. Los invito a que participen, se inscriban en estas suscripciones. Eh, la dinámica va a cambiar, no es una dinámica en la cual voy a estar hablando y exponiendo, sino más bien va a ser una dinámica en que todos vamos a participar y vamos a aprender. Yo les recomiendo que se inscriban, que se suscriban. En este plan hay alternativas, hay desde $10 mensuales, que creemos que no es mucho, ¿no? Es un precio bastante razonable, accesible, y además nos van a apoyar, porque en realidad todo este trabajo que hacemos depende de que nos apoyen. Si no hay apoyo de parte de usted, entonces esto no podría cristalizarse, ¿no? Por ello es que verdaderamente le solicitamos su colaboración, si es que lo quieren hacer, obviamente. Nadie está obligado a hacerlo, pero si lo hacen, ya saben que aparte de aprender, nos van a ayudar. Nada más. Eh, bueno, ya nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, buenas Permiso. tardes.
Gracias. Chao. Muchas gracias, Eduardo.